Bueno, creo, hermanos, que deberíamos hacer una oración por la Iglesia en Ucrania y por la guerra y por este asunto que tanto nos preocupa. Y además tenemos casi la seguridad de que allí habrá hermanos y hermanas que estarán pasándolo mal. Así que vamos a orar. Bendito Dios. Aleluya. Glorioso Señor Jesucristo. Aleluya. Levantamos a ti, Señor, nuestro clamor en esta mañana. Porque tú eres el que gobierna, Señor. Y tú tienes el poder, Señor, y el imperio. Por eso clamamos a ti, porque tú solamente puedes poner paz donde no la hay. Señor, y oramos que tú pongas paz en esa nación, Señor, y sobre todo que tú cuides de tu pueblo, Señor, aunque estamos convencidos, Señor, de que tú siempre cuidas de tu pueblo, aquellos que te aman y guardan tus mandamientos. También, Señor, oramos esta mañana, Señor, que tú traigas tu paz en este lugar, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, nos conforte, nos consuele, nos ayude, nos traiga tu palabra, Señor, fresca y, Señor, y poderosa para cambiar nuestras vidas y para cambiar todo aquello que tiene que ser renovado y cambiado. Te damos las gracias por todo, Señor, gracias porque tú nos das espíritu de alabanza y de adoración en esta mañana. Y lo hacemos todo en el nombre sagrado de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya, Señor. Con cánticos de liberación, tú me rodearás y tu espíritu dentro de mí de gozo saltará. Con cánticos de liberación, tú me rodearás y tu espíritu dentro de mí de gozo saltará. Porque en ti hay poder y victoria y me cubre
cantada, Señor, un cántico nuevo, cantada al Señor, cantada al Señor, cantada al Señor, un cántico nuevo, cantada al Señor, un cántico nuevo, cantada al Señor, un cántico nuevo, cantada al Señor, cantada al Señor. Y que hizo él, hizo maravillas, y que hizo él, hizo maravillas, y que hizo él, hizo maravillas, cantada al Señor, cantada al Señor. El agua brotó de la peña, el agua brotó de la peña, el agua brotó de la peña, cantada al Señor, cantada al Señor. Y el mar nos abrió, pasamos en seco, y el mar nos abrió, pasamos en seco, y el mar nos abrió, pasamos en seco, cantada al Señor, cantada al Señor, cantada al Señor, un cántico nuevo, cantada al Señor, un cántico nuevo, cantada al Señor, un cántico nuevo, cantada al Señor, cantada al Señor. Y que hizo él, hizo maravillas, y que hizo él, hizo maravillas, y que hizo él, hizo maravillas, cantada al Señor, cantada al Señor. Oh gloria a Él, oh gloria, aleluya, oh gloria a Él, oh gloria, aleluya, oh gloria a Él, oh gloria, aleluya, cantada al Señor, cantada al Señor, cantada al Señor, un cántico nuevo, cantada al Señor, un cántico nuevo, cantada al Señor, un cántico nuevo, cantada al Señor, cantada al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Te adoramos a ti, Señor. Era vaya, se nos ha sido dado un cántico nuevo. Aleluya, aleluya. Aquellos, aleluya, que han pasado la gran tribulación. Aquellos que están vestidos de blanco. Aleluya, aquellos que adoran al Cordero por donde quiera que vayan. Tú estás levantando un cántico nuevo en un pueblo, aleluya, que ha decidido seguirte, Señor. Tú has levantado un cántico nuevo en aquellos, Señor, que han decidido buscarte. Aleluya, en aquellos que han decidido pagar el precio. Aquellos que han decidido, Señor, el poner sus vidas, Señor, para que tú crezcas en ellos. Queremos ser de aquellos, Señor, que oyen tu voz. Aleluya, que oyen esa voz del Cordero, Señor, y le siguen donde quiera que vaya. Porque no queremos ya más nosotros hacer nuestra voluntad, sino que tu voluntad sea hecha en nuestra tierra, Señor, de la misma manera que es hecha en los cielos. Y poder traer libertad a la creación, Señor. Esta creación, Señor, que está gimiendo con dolores de parto, Señor, esperando que se manifiesten los hijos de Dios. Amén. Aleluya. Y que tú traigas cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia, Señor.
donde, como dice tu palabra, ya no habrá ni más llanto ni más dolor, Señor. Y aún, Señor, no hará falta lumbrera, Señor, porque tú alumbrarás. Tú serás la lumbrera de esta ciudad, Señor. Por lo tanto, Señor, anhelamos el día y el tiempo en el que todas estas cosas vengan, Señor. Aleluya, Señor, solamente por poder disfrutar eternamente de tu presencia contigo, Señor, y del cumplimiento de tus promesas, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos sigas fortaleciendo en este tiempo, Señor. Que tenga misericordia de aquellos que te necesitan, Señor. Aleluya, Señor, de aquellos que están ahora en guerra, Señor, que tienen que huir de sus casas, Señor. Y no solamente eso, Señor, sino que aún están sin esperanza, Señor. Para que tú traigas, Señor, el conocimiento de la verdad, Señor. Y tu Espíritu, Señor, cubre la tierra, Señor, como las aguas cubren el mar, Señor. Porque esa es la esperanza de los hijos de Dios. Que hay un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Y todo lo viejo pasará, aleluya, Señor, porque tú vas a traer cosas nuevas, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Cuida tú de tu pueblo donde quiera que estés, Señor. Aleluya, para que juntos, en unidad, en un mismo espíritu, Señor, en una misma fe, en un mismo bautismo, Señor, proclamemos el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, sobre todas las cosas. Amén, Señor. El nombre del Señor es una fuerte torre. El nombre del Señor es un refugio para mi alma. El nombre del Señor es un pilar donde me apoyo. Los rectos acuden al Nombre del Señor, los acuden al nombre del Señor. El nombre del Señor es una fuerte torre. El nombre del Señor es un refugio para mi alma. El nombre del Señor
El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, me faltará.
Inúndame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aleluya. Aquí en mi corazón, oh Dios, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón, oh Inúndame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón, oh Dios, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón, oh sí, déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón, oh Dios, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón, oh Dios. Aleluya, aleluya. Vamos a sentarnos, hermanos. No, bueno. Bueno, es importante, hermanos, que tengamos siempre presente que dice la Escritura que el Espíritu se recibe por fe. Luego es la fe la que, de alguna manera, por no decir de todas las maneras, es la que hace que la unción de Dios venga sobre su pueblo. Es la fe de su pueblo la que realmente la que hace cumplimiento de las promesas. Cuando nuestra fe desmaya, todo desmaya a nuestro alrededor. Y eso lo sabemos por experiencia, porque a veces nos sentimos bastante desmayados, ¿no? Bastante débiles, pero sí, también en la debilidad
hay la oportunidad de fortalecernos en nuestro Dios. Luego siempre hay una salida si nosotros la buscamos. El Señor siempre tiene una puerta abierta. Dice que había una puerta abierta en el cielo, ¿no? Aún en el cielo hay una puerta abierta. El que no entra es porque no quiere. Porque la puerta está abierta en el cielo, que son lugares espirituales en Cristo. Por tanto, hermanos, antes de que os invite a compartir, sí me gustaría dejar esto con vosotros porque creo que es importante. No se nos olvide la recomendación, la exhortación de que el Espíritu se recibe por fe. Y la fe es un don muy preciado, muy precioso para nosotros, que puede ir en aumento. Es un don que el Señor Jesús dice que si crece ese don, si esa fe pequeña que a lo mejor pensamos que es pequeña, tenemos que ir al espíritu de la palabra. Dice, es tan pequeña como un grano de mostaza. Pero puede crecer. Entonces, esto es entendible, que tenemos que dejar que la fe crezca en nosotros, porque a mayor fe, mayor unción. Si Jesús era el autor y consumador de la fe, pues ¿qué dice la Escritura? Pues Jesús con toda autoridad puede decir, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado para dar buenas noticias. Las buenas noticias son el Evangelio, hermanos, las buenas noticias de Dios para su pueblo. Por tanto, es importante saber que Jesús se movía también por fe. Claro. Él también crecía en revelación en revelación. Y ya con 12 años, él pudo llegar al templo de Dios y allí él podía ministrarle a los sacerdotes y a la gente erudita de aquel tiempo. Y él podía ministrarles. Y la gente estaba maravillados de ver la sabiduría, el entendimiento de ese niño. Entonces, es importante que entendamos esto, hermanos, porque a veces pensamos que bueno, tenemos la intención de entender que, bueno, yo estoy bien, no. Tenemos que ir creciendo en fe, agarrándonos a las promesas, aferrándonos a ellas porque es nuestra legitimación. Si nosotros no creemos las promesas de Dios, no estamos andando por fe. Entonces viene la debilidad y el desmayo. Entonces nuestros cuerpos decaen, flaqueamos, hermanos. Y es importante que si llega ese momento, que puede llegar, porque el que mire que está en pie, mire que no caiga. O sea, no creamos que porque un día el Señor nos pone un poquito en la unción y tal, que ya no. Siempre tenemos que contar que la gracia de Dios está ahí y que si algo recibimos, a veces no es porque tengamos tanta fe, sino porque la gracia de Dios es para nosotros esa fuerza que nos ayuda en tiempos de debilidad. Así que ya está, ya termino, hermano. Solamente dejar esto con vosotros para que el resto de la semana, pues, entendamos que tenemos que seguir moviéndonos por fe, dándole alabanza a Dios, y si está alguno triste, cante alabanza, o sea, haga oración, está contento, haga alabanza. Siempre, si estamos tristes por cualquier debilidad, pues hermanos, hagamos oración, que el Señor nos levantará. Y si estamos contentos, pues bien, pues cántale alabanza al Señor y ministraos los unos a los otros por medio del Espíritu Santo. Hablad los unos con los otros, ¿verdad? Cantando siempre y alabando al Señor en vuestros corazones. Bien, pues entonces vamos a dejar este tiempo para el que quiera compartir, pues ahora tiene el tiempo para hacerlo. Las palabras que Dios está trayendo, la que yo estoy captando, es buenas nuevas.
como ha dicho el hermano, a veces nos creemos que somos el más de más, ¿no? Y en realidad es así. No por nuestro conocimiento o por nuestro ser mismo, ¿no? Sino es porque Dios da ese don. Y da el don de la fe, ¿no? Hemos cantado que Dios nos ha dado un nombre que nos sana, que traemos sanidad. Características de cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? El plantío de árboles sirve para sanidad de las naciones. Y es nueva, que tú y yo somos hoja que sirve para sanidad de las naciones. Nuestro mérito, ¿no? No te dejaste, ¿no? Pero ser santo como Dios es santo. Ser perfecto como Dios es perfecto. Y tú dices, Pepe, aquí no puede ser. Aquí en este mundo no puede ser. Tiene que ser en los cielos, ¿no? La palabra de Dios dice, sé perfecto. No dice en la tierra o en el cielo, sé perfecto, como yo soy perfecto. Amén. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando vemos nuestra intercesión, decimos, Señor, yo no puedo. Tiene que ser tu gracia, como hemos escuchado, ¿no? Tu gracia sobre nosotros. Y estamos así, somos su pueblo, ¿no? Pueblo escogido de Dios, ¿no? Y estoy escogido. ¿Es que soy mejor que nadie? No. A Él ha placido de que tú seas de su pueblo. Amén. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. El que disipa las tinieblas y te llama que tú eres luz. ¿Qué culpa tengo yo que Dios me vaya escogido a ti y a mí y que seamos luz? ¿No? ¿Y por qué? Porque Él le place de darnos los dones, las promesas, porque Él, como cogió a Israel, así ha cogido una iglesia, así ha cogido una esposa, así ha cogido, como leemos, a un varón que regirá las naciones con vara de hierro. Amén. Y dice que ese varón será cuidado por la misma tierra, chupará ese agua que lo puede inquietar, ¿no? Pero Dios tiene el control. Amén. Allí en Ucrania, que estamos leyendo, viendo y escuchando, hay un remanente de hermanos nuestros. Hay un remanente de cristianos, de hijos. Y están ahí, están sufriendo esas bombas, igual como nosotros, ¿no? Pero hemos cantado, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Amén. Amén. Nos ponemos en quietud y cogemos 20 tarros de garbanzo o 20 de pasta y tenemos ya una habitación llena de... y el Señor te ha dicho, nada te faltará. Por eso tenemos que aumentar la fe, ser lleno más de fe y tener confianza en lo que Dios dice. Tu Padre Celestial sabe dar buenas dádivas. Un día estuve hablando con un hermano que es misionero y ahora está viviendo en mi casa de Algeciras. Y
Y habla eso, que de que él se entregó a este ministerio que lleva, él dice que nada, y ha estado en el Ayún, en el desierto, viviendo en una carpa de allí, las casas que tienen allí. Y él puede decir, nada me faltará. Aquí nosotros igual, hermano. Nos inquietamos, la gasolina, el gasoil, el agua, un convenio de cosas de seguridad que el hombre tiene, abre grifos, sale agua. Yo me contaba el hermano que allí en el desierto no hay grifos. Tenía que andar no sé cuánto, traer los camellos, traer esto, recogían agua y había como una especie de jaiba, o ¿cómo se llama? La jaiba bueno, allí cogía el agua que ya aún estaba, no, agua viva, que por eso dice agua viva, es un agua que está en cisterna, ¿no? Está metida, y allí cogía 1 litro o 2 litros y con eso tenía para el día. El aseo era, dice, mira, todo el desierto, todo el desierto tienes tú para los aseos. Con arena se lavaban también. Cuando no existía agua, no tiene agua. Y ellos podían decir, nada me faltará. Amén. Y yo, como hemos dicho, que la fe, no Leonardo, va en aumento, ¿no? Y tener confianza en el Señor. Había unos hermanos cristianos que fueron echados a los leones. Y ellos en eso cantaban, alababan a Dios. Y los que estaban allí se quedaban asombrados, viendo que un león le había quitado un brazo, o le había quitado la cabeza. Y ellos pueden decir, nada me faltará. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Porque si muero, para Él muero. Y si vivo, para Él vivimos. Sea que muramos o vivamos, somos del Señor. Amén. Aleluya. Dice en el Hebreos capítulo 11, esa nube es testigo, ¿no? Unos fueron cerrados. Amén. Y otros andaban por el camino y echaban los pañuelos y la gente era sanada. Aleluya. Pero había hermanos que con la sierra a los inicuos que no se merecían y les cortaban la cabeza con un serrucho. Y ellos también decían, nada me faltará. Y ahí actúa la fe. Ese hermano dice, Señor, ¿hasta cuándo estará esto? Dice, hasta que el último, está escrito en la Escritura, hasta que el último que le corte la cabeza o cerrado, será el fin. Amén. Tenemos un pequeño resfriado y gloria a Dios. También tenemos que decir, Señor, perdónanos, porque todavía no está mi confianza, hablo de mí mismo, todavía no está mi confianza en Él. Y puede decir como Pablo, sea tu voluntad.
Y el Señor le dijo, bástate en mi gracia. Pero el gozo era el que lo tenía en pie, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque no estamos echados el ancla en la tierra. Nuestra mirada está en los cielos, donde el orín y el mojo no corrompe, sino todo es eterno. Y cuando andamos en el Espíritu, yo soy la voz de Dios. Si andamos en el Espíritu, tú puedes obrar como Dios. Porque ya no obras tú, sino obra el Espíritu Santo que mora en ti como río de agua viva. Y podemos decir, Jehová mi pastor, nada me faltará, porque tu vara, ¿cómo se llama? ¿Cómo tu vara? Aliento. Aunque ande por sombra de muerte, no temeré mal alguno, ¿no? Amén. Gracias. Gracias. Hace un par de semanas que no he podido traer nada, temas de enfermedad, pero me gustaría leer algunos versículos. Dándole la importancia y todo el énfasis a lo que es en sí la palabra de Dios. En estos tiempos en los que estamos viviendo un poco complicados, necesitamos más que nunca fortalecernos, ser fuertes. Y la fuerza, el ser humano saca fuerza, dice, muchas veces de donde no las tiene, ¿verdad? Pero no se trata de sacar tus fuerzas, porque a veces tus fuerzas se debilitan y no tienes fuerzas, ¿no?, para poder seguir adelante. Pablo lo comentó en 2 de Corintios, ¿no?, acerca de su enfermedad. Él tenía una enfermedad que lo debilitaba, una enfermedad que lo dejaba sin fuerza. No sabemos qué tipo de enfermedad es. Hay muchas hipótesis, ¿no?, sobre lo que era la enfermedad de Pablo, pero bueno, da igual en realidad qué enfermedad era. Lo que importa es que esa enfermedad lo hacía más débil y le hacía ver y reconocer que todo lo que él tenía o lo que él había recibido había sido simplemente por la gracia de Dios. Él no era ni más ni menos que los demás apóstoles. Era un apóstol, era un enviado de Dios. No tenía más importancia ni menos. Tenía la importancia de un apóstol, de un enviado de Dios. Aunque muchos lo tuvieran como alguien muy grande, ¿no?, porque los hombres veneramos, nos adoramos los unos a los otros, ¿vale?, y nos veneramos mutuamente y nos halagamos mutuamente. Y había mucha gente que halagaban a Pablo y que decían Pablo era el mejor, otros decían que Pedro era el mejor, otros decían que Apolos era el apóstol tremendo. Había de todas las opiniones, pero simplemente Pablo decía, yo a ninguno de vosotros he bautizado y ninguno lo he bautizado en el nombre de Pablo. El bautismo que habéis recibido es el bautismo de Cristo, habéis sido bautizados en Cristo. Así que ni Pablo, ni Apolo, ni Cefa, ni Pedro, ni nadie son nada, sino Cristo, en el nombre de quien habéis sido bautizados. Y para que él tuviera, digamos,
los pies sobre la tierra, lo dice él mismo, para que no me subiera demasiado desmedidamente sobre las revelaciones que yo he recibido, se me dio un aguijón, se me dio algo que me debilitaba en mi carne física. Y eso provoca en el ser humano el no tener fuerzas para continuar adelante. Cuando alguien es débil físicamente, pues tiene poca habilidad, digamos, o poca posibilidad de seguir por sus propias fuerzas, por sus propios medios. Digamos que está incapacitado, ¿no?, para seguir. Así que a Pablo Dios le había dado una discapacidad. Él tenía una discapacidad. Y como tal discapacitado, él necesitaba apoyarse en alguien. No en sus propias fuerzas, porque estaba debilitado. No en fulanito, ni en setanito, ni en meganito. No en sus propias revelaciones, sino en Jesucristo. Porque esa es nuestra fuerza. La palabra dice en Efesios capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder que da su fuerza, y en el poder de su fuerza. Así que esa es la fuerza que Pablo encontró finalmente. Él dice, yo le pedí a Dios que quitara esta debilidad de mí. Hasta 3 veces se lo pedí. Lo clamé. Lo invoqué, le dije, Dios, quita esto de mi vida. ¿Y sabéis la respuesta que él recibió? Bástate mi gracia. Eso es lo que hay. Bástate mi gracia. Porque el poder de Dios, eso lo entendió Pablo, se manifiesta en la debilidad. Y él decía, yo no iré a vosotros con evidencias de palabra ni con una gran verborrea. Yo no voy a manifestar lo que conozco, el conocimiento de Cristo, sino el poder de Dios en mí. Y eso es lo que tenemos que manifestar, hermanos. El poder de Dios en nuestras vidas. Él es poderoso en nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Para que las grandezas de mis revelaciones, decía Pablo, no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Porque él se podía, como todos, enaltecer. Tenía revelaciones de Dios, que él dice que hasta el 3er cielo subió. Y allí recibió cosas inefables, incapaces de poder hablarlas con la palabra humana. Pero Dios, para que él mantuviera sus pies sobre la tierra, le dio este mensajero de Satanás, respecto al cual 3 veces he rogado que lo quite de mí. Y me ha dicho Dios, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si queremos ser hijos de Dios, vale, está bien, lo somos hijos de Dios, por la fe. Pero estamos compartiendo en este tiempo que Dios quiere hijos que sean engendrados por Él. Eso requiere un cambio total, una transformación completa. De hijos adoptados a hijos engendrados. Si necesitamos para ello
algo que cambie nuestro ADN. Y eso es el poder de Dios. Somos hijos de Dios, pero tenemos que ser o seremos declarados hijos de Dios con poder. Porque el poder de Dios, por medio del Espíritu Santo, es lo que vence a nuestra carne, es lo que vence al mundo, es lo que vence al pecado. Por eso Jesucristo fue capaz de, por medio de la fe, pero también por medio del Espíritu Santo, poderoso en él, vencer al mundo. Él lo dijo, no temáis, yo he vencido al mundo. Vencer al pecado, porque si él no hubiera vencido al pecado, la muerte lo hubiera enterrado para siempre. Y vencer a su carne, porque él fue levantado en un cuerpo glorificado. Así que si Jesús pudo vencer por medio del poder del Espíritu Santo de Dios, y él es el ejemplo, dice la palabra, él es aquel que fue tentado en todo, que pasó por todas las circunstancias y por todas las pruebas que nosotros no podemos imaginarnos, pero sin pecar. Él se mantuvo recto, se mantuvo sin pecar y venció. Él fue el gran vencedor. Y puesto que él venció, nos dio esa victoria a nosotros. Y puesto que él fue declarado Hijo de Dios con poder, tú y yo también, hombres y mujeres, podemos ser declarados hijos e hijas de Dios con poder. Pero tenemos que entregarnos al Espíritu Santo para que haga un cambio total en nuestra carne, espíritu, alma y cuerpo. Sea totalmente cambiado, transformado. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. El mundo nos quiere involucrar por medio de tantas cosas, ¿verdad? Por medio de tantas doctrinas, enseñanzas, lesiones. Nos quiere involucrar y nos quiere hacer ver que la fuerza del ser humano, la fuerza física del ser humano, pasa por medio de una fuerza mental. Si tú eres, fijaos, los mismos romanos decían, mente sana, cuerpo sano, ¿no? Si nuestra mente es sana, nuestro cuerpo es sano. Y entonces nos llevan a través de una serie de fases, quieren llevar al hombre a través de una serie de fases que debemos de hacer para que seamos sanos físicamente, para que nuestra mente sea una mente sana. Pero fijaos que hoy en día, y lo dicen las estadísticas, lo dicen los medios de comunicación, que es cuando más enfermedad mental hay en el mundo. Cuando más se habla de mente sana, es cuando la mente está cada vez más enferma. Así que estamos viendo que no funciona para nada lo que los entendidos psicólogos, psiquiatras y todo este tipo de personas quieren hacer entender o hacernos ver. Porque nuestra mente solamente puede ser una mente sana si es una mente que se somete
a alguien o a algo superior. En este caso, hay quien acude al budismo, ¿verdad? A hacer reflexiones, a hacer yoga y a hacer este tipo de cosas. Hay quien acude también a la religión musulmana. Hay quien acude a otro tipo de religiones, ¿no? Allí en el Himalaya, a hacer un tipo de meditación trascendental que nos haga estar en bien con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Y todo esto nos lleva, digamos, a la conclusión de que el hombre al final necesita un ser superior para poder mantenerse cuerdo. Esa es la conclusión, hermanos. Necesitamos a alguien por encima de nosotros que haga que nuestra mente se mantenga sana. Y el hombre busca todo tipo de posibilidades. Hay un abanico amplio hoy en el mundo. Pero solamente hay una posibilidad. Hay solamente una opción que nos puede mantener sanos en todo nuestro momento, en todo el tiempo de nuestro vivir. Porque Cristo dice que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y nuestra mente tiene que ser renovada de una mente carnal, una mente que opera en el rango de la tierra, a una mente que opera en el rango celestial y espiritual, y solamente en Jesucristo podemos adquirir esa mente que nos mantenga sanos. Cuando nuestra mente en Jesucristo es una mente sana, es una mente renovada y transformada, entonces todo nuestro ser empieza a ser transformado y cambiado y sanado. Pero no queremos a Jesucristo. El mundo no quiere a Jesucristo. El mundo prefiere otras opciones. Y Jesús lo dijo: si a mí me desecharon, a vosotros también los desecharán. Porque el mundo busca lo suyo. Así que el mundo busca lo suyo. El mundo desecha la piedra angular. Los edificadores, aquellos tan doctos y tan arquitectos, desecharon esa piedra. Pensaron que no era importante para la edificación. Y sin embargo es la piedra principal del edificio. Es la piedra donde todo el edificio se soporta. Jesucristo dice que es la roca que hace caer, la piedra que hace tropezar. Porque nadie tropieza en Dios, pero sigue en Jesucristo. Porque Jesucristo nos lleva a un lugar donde tenemos que negarnos, donde tenemos que decir no a nuestra carne, donde tenemos que luchar contra el pecado, batallar cada día, porque dice la palabra que nuestra carne es débil, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y puesto que es débil, necesitamos fortalecernos en el poder de Dios. Y entonces seremos cambiados. Cualquier otra opción te permite andar en tus propios caminos, te permite andar en tus pecados, pero en Jesucristo tenemos que despojarnos del antiguo hombre, del viejo hombre, que dice la Biblia que está viciado, que está lleno de vicios. Despojarnos de ese hombre antiguo y revestirnos del nuevo.
creados según Dios, para su pueblo, para que podamos mantenernos sanos, salvos, es la misma palabra, sanos y salvos en Él. Esa es la opción, la mejor opción que tenemos, hermanos, para mantenernos en Él y para ser salvos y completos en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Quién subirá al monte de Dios?, decía el salmista. ¿Quién? ¿Quién podrá estar en su presencia? Isaías dijo, muero hoy, porque he venido y he visto el rostro de Dios. ¿Quién podrá estar en su presencia? ¿Quién podrá subir a ese lugar de santidad? Solamente aquellos que han limpiado sus manos, han purificado su corazón, que su alma no se ha enredado en cosas vacías, vanas, ni han jurado con engaño. Esa es la generación, dice la palabra. Esa es la generación que va a subir al monte de Dios. Es una generación que le busca. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, la gente le decían, ¿y tú qué señal nos haces? ¿No? La multitud se apiñaba y lo buscaba buscando señales. Y él dijo a las multitudes, esa generación es mala. Esta generación demanda señal. Esa generación no se le dará señal, sino la señal que vemos en las Escrituras, la señal de Jonás. Esa es la señal que se le va a dar a la generación que demanda señal, la señal de Jonás. Y yo pregunto, ¿nosotros qué generación somos? ¿Somos la generación que demanda señal o la generación de los que le buscan? ¿Qué generación somos? ¿En qué generación nos encontramos? ¿Vale? Aquí hoy en día se nos dicen que pertenecemos, ¿no? Dependiendo en qué edad hemos nacido, ¿verdad? Pues en qué año hemos nacido pertenecemos a la generación perdida, a los millennials, pertenecemos a algún tipo de generación, ¿no? Pertenecemos, dicen hoy en día los estudios, ¿no? Pertenecemos a alguna generación, dependiendo en el año en que hemos nacido. Y aquí Jesús estaba también hablando acerca de las generaciones. Hay una generación mala y hay una generación de los que le buscan. La generación mala demanda señal. Esta generación, dice aquí, es mala, demanda señal. Pero la señal que se le dará será la señal de Jonás. Claro, porque Jonás, dice la palabra aquí, Jonás fue señal. Jonás no llevaba una señal, ¿no? Esta es la señal de Dios, no. Jonás era la señal. Jonás era la señal de Dios, de que Dios estaba en él. Esa era la señal. Y dice Jesús que también así será el Hijo del Hombre a esa generación mala.
Jesús, el Hijo del Hombre, es señal a la generación mala. Así que no hay ningún tipo de señal específica, como incluso algunos cristianos buscan, ¿no? Es que hay terremotos. Ay, esa es la señal. Es que hay guerras. Hay señal. Es que hay rumores de guerra y hay guerra. La tercera guerra mundial. La señal. La señal es Jesucristo. ¿Y sabes cuándo viene el fin? Dice la palabra. Cuando Él se ha manifestado. Cuando Jesucristo aparece, entonces ese es el fin. No porque vengan las señales, sino porque Jesucristo es la señal. Él dice que en la Biblia yo soy el principio y yo soy el fin. Así que Él es la señal. Y habrá una generación, hermanos, como Jonás, que va a ser señal. ¿Lo creemos así? La palabra dice que Jonás fue señal. Jonás tuvo un problema, ya sabemos todo el problema que tuvo Jonás. Que él sabía que al final Nínive se iba a arrepentir. Pero bueno, ese era otro tema, ese era un trato de Dios con Jonás. Pero Jonás fue señal a los de Nínive porque Dios se manifestó en él. Jesucristo fue señal en su generación porque Dios se manifestó en el Hijo de Dios. Y ahora hay una generación de hombres y mujeres que buscan su nombre y que buscan ser, que quieren ser la señal. Esa señal que se verá en el cielo, esa nube de testigos, ese arco del pacto. Eso somos tú y yo, hermanos. Nosotros seremos la señal de que Dios va a manifestarse, de que Dios viene y viene pronto. La señal de una generación de hombres y mujeres que limpian sus manos, que guardan su corazón, que guardan su alma, que no andan en mentira ni engaño, que no son vanidosos, que no son engreídos ni enaltecidos, sino que confían en la fuerza de la gracia y del Espíritu de Dios en ellos, y que nos llevará hasta el final, que es la manifestación gloriosa de sus hijos. Esa es la señal, hermanos. Y entonces predicaremos arrepentimiento. Arrepentíos, eso es lo que dijo Jonás al pueblo de Nínive. Arrepentíos, porque Dios se ha acercado a vosotros. Y porque si no os arrepentís, seréis destruidos. Y eso provocó en esa ciudad que todos se volvieran de sus pecados a Dios. Generación mala o generación, no digamos, vamos a decir buena, sino generación de los que buscan a Dios. Esa es la generación que va a subir al monte de Dios. ¿Quién subirá a la presencia de Dios? ¿Quién podrá estar delante de su presencia? Una generación que le busca, una generación que es limpio de manos, de corazón, de alma, que no son vanidosos, sino que son humildes, para un día Dios poder levantar a esos hijos e hijas. Humillaos bajo su mano poderosa. Humillaos bajo su mano poderosa
y Él nos exaltará cuando fuere el tiempo de nuestra exaltación. Hay muchos predicadores, hermanos, hoy en día, muchísimos. Nos metemos en internet y pegas una patada y todos predicamos. Vamos a meternos todos. ¿Quién tiene la verdad? ¿No? Muchos critican a algunos pastores porque hacen shows, porque hacen no sé qué, porque hacen no sé cuánto. Y otros porque no lo hacen. Bueno, hay opiniones para todo. Hoy en día, en el mundo cristiano, hay opiniones para todo. Todo el mundo quiere o cree saber tener la verdad. Y todo el mundo cree o quiere saber o tener que somos creyentes y cristianos. Y en parte tenemos la verdad, en parte. No tenemos toda la verdad. En parte tenemos la verdad, en parte nos movemos, en parte profetizamos, en parte predicamos. Porque no sabemos, porque ahora mismo está todo en parte. Pero llegará un momento en que todo será completado. Y entonces ya no habrá más en parte, sino que será todo completado en Cristo Jesús. Y Dios reunirá a su pueblo. Así que no desechemos nada. No desechemos, porque los apóstoles decían, Señor, mata a esta gente. Y Jesús le decía, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuidado, ¿de qué? No sabéis de qué espíritu sois. Vamos a mantenernos bajo la guía del Espíritu de Dios, bajo su guía. Y el Espíritu nos guiará a toda la verdad. Toda la verdad, esa verdad que nos libera, que nos hace libres, nos hace poderosos y fuertes en Jesucristo, nuestro Señor. No somos hombres y mujeres doctos, estudiosos ni sabios, algunos de nosotros, pero sí sabemos que Él es la sabiduría y que Él pone su sabiduría en los que Él quiere y que Él da sabiduría a su pueblo y que levanta a los que quiere levantar y a los que no los levanta. Así que en eso nos apoyamos y por eso vamos hacia adelante. Y algunas veces más debilitados, otras veces más fortalecidos, pero sepamos esto claramente, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y si yo soy débil, entonces soy fuerte. En Jesucristo. No hay otro. No hay otro nombre, dice la palabra, dado a los hombres. Ni Buda, ni Mahoma, ni ningún otro nombre que el nombre de Jesucristo. Ese es el nombre real, ese es el nombre que sana, ese es el nombre que salva, ese es el nombre que hace que nuestra mente sea una mente sana y salva, que hace que nuestro cuerpo sea un cuerpo sano. Jesucristo. Y hace mucho tiempo que ya lo creemos, hermanos. Muchos de nosotros llevamos mucho tiempo en el Evangelio. Y sabemos que no hay nada, absolutamente nada, bueno fuera de Él. Así que si estamos en un tiempo de debilidad, fortalezcámonos en el Señor, en el poder de su poder, en el poder de su poder. Y ayudémonos, soportémonos mutuamente los unos a los otros, porque de eso se trata el cuerpo de Cristo. Que las coyunturas, que los miembros unos a otros se ayudan y van creciendo en fe, en amor, en paz, hasta ser ese varón, esa semejanza del Hijo de Dios. Y la declaración de Dios será, tú eres mi Hijo. A un cuerpo, no a mí, exclusivamente a mí, no. A un cuerpo. Al cuerpo de Dios, a su iglesia, le dirá, tú eres mi hijo. Ha habido un cambio, ha sido transformado. Espíritu, alma y cuerpo completo. Y eres mi hijo de Dios poderoso, porque yo te he engendrado hoy
para que sea señal, a las naciones. Y entonces empezará el momento de nuestro llamamiento. Entonces, predicaremos el Evangelio del reino y muchos, dice la palabra, creerán en él y se convertirán al nombre de Jesucristo. Amén. Sí, te lo agradezco porque es que yo... Gracias. Bueno, creo que la palabra del Señor ha sido esta mañana bastante específica y creo que Dios está hablando claramente a nuestros corazones y bueno, yo no quiero poner más fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, pues cada uno mire cómo edifica. Por eso dije antes, al comienzo de la palabra, que nos conviene examinarnos a nosotros mismos y examinaos y ver si estáis en la fe. Porque no se trata de examinaos y ver si estáis en la iglesia verdadera o en la Santa Madre Iglesia. No, examinaos si estáis en la fe. ¿Por qué? Porque la fe produce obras y obras de justicia. Así que nuestra justicia no vale aquí, en la obra de Dios nuestra justicia no vale mucho. Esto no quiere decir que no seamos justos, ¿eh? Vamos a pensar, no, yo puedo moverme injustamente. No, tienes que moverte justamente porque para eso está la ley de Moisés. Para que tú entiendas tienes que ser muy escaso de mente para no saber cuáles son los mandamientos. Entonces, los mandamientos de Moisés están ahí para conducirnos, es nuestro ayo que nos llevan a Cristo, es nuestro ayo, porque nosotros si no entendiéramos los mandamientos no sabríamos nada, pero los mandamientos nos ayudan. Así por eso digo, y lo repito, que cada iglesia cumple su función. Quizá haya alguna iglesia que enseña los mandamientos de Moisés, pues está bien. Pero claro, esa ley, el apóstol Pablo no dice que sea mala, ni que sea buena. Dice que ahí está la ley de Moisés, que es santa y justa. Y que si no fuera por la debilidad de nuestra carne, podríamos justificarnos por la ley. El problema no está en la ley, porque es santa, justa y buena, pero está en nuestra debilidad. Entonces, ¿qué hace Dios con los mandamientos de Moisés? Dios no tiene prisa, porque para eso Él ofreció a su Hijo en la cruz, para que nuestros pecados fueran perdonados, y ahora, pues, por causa del perdón, Él pueda, en un cuerpo limpio de pecado, diríamos, en un corazón abierto a Dios, Él pueda grabar sus mandamientos por su Espíritu, que son los mismos mandamientos de Moisés. No creáis que son distintos. Son los mismos, incluso más sublimes, más altos. Por si alguno piensa es que... No, en Jesús, lo que ocurre es que Jesús obra poderosamente a través de su Espíritu en el tiempo de Dios, Él va grabando sus mandamientos. Entonces, todo esto, su desarrollo está en la fe. Es importante que entendamos que todo es mediante la fe. Si nosotros no tenemos fe, pues entonces no alcanzaremos las promesas, hermanos, porque a lo mejor me equivoco, pero mi entendimiento me dice, yo creo que también tengo el Espíritu de Dios, como dice Pablo, que tú no vas a recibir lo que tú no creas. Es que yo no quiero un don de lengua, pues a lo mejor nunca lo va a recibir. A lo mejor sí, ojo, porque la misericordia de Dios y el poder de Dios va por encima de mis palabras. Pero
para recibir el don tienes que desearlo y creerlo. Si no lo quieres, pues hay mucha gente que no lo tiene y que cuando se le habla de este don, pues casi se escandalizan y empiezan a divagar, ¿no? y a contender con la doctrina, con las palabras. Y, bueno, y Pablo decía, pues yo hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar palabras con mi entendimiento, de manera que pueda edificar la iglesia. Pero si yo hablo en lengua, pues entonces me edifico yo mismo, dice Pablo, pero no edifico a la iglesia. Pero si hablo profecía, entonces se edifica la iglesia. Por tanto, vemos ahí, hermanos, que todo esto venimos a la comprensión, ¿no? De que Dios está grabando sus mandamientos aquí en nuestros corazones, de manera que caminemos en obediencia a esos mandamientos, y andando en obediencia, pues vamos en camino de perfección. ¿Por qué? Porque esos mandamientos, al guardarlos, produce la vida de Dios en nosotros, porque nos asemejamos a Él. Y su naturaleza de poder y de gracia va hallando en nosotros la morada, de manera que podamos ser habitación de Dios al guardar sus mandamientos. Y si alguno dice, es que sus mandamientos, no, dice Jesús, que el Señor, que no son gravosos. No son gravosos. Lo que pasa es que a lo mejor buscamos nuestro apoyo en lo que se ha dicho esta mañana, ¿no? Buscamos apoyos externos y en fábulas de hombres y creemos cosas que se dicen por medio de falsos maestros, que siempre habrá en la iglesia, y falsos profetas, que con astucia predican la palabra, pero buscando su propio provecho. Claro, y como nuestra naturaleza es esa, buscar nuestro propio provecho, pues nos encanta eso, pero no. Es que la naturaleza de Dios va contraria a esa opción. La naturaleza de Cristo en nosotros es buscar el provecho de la iglesia, el provecho de Dios, para que seamos semejantes a Él y podamos predicar la verdad, porque, hermanos, la verdad, y esta mañana se ha hablado algo de eso también, pues la verdad está en aquel que la manifiesta. A mí me encanta manifestar la verdad, pero para manifestarla tengo que creerla. Si yo no la creo, si no la tengo, a veces me esfuerzo, pero mi esfuerzo no vale para nada. La verdad tiene que ser manifestada. Jesús, porque ¿cuántos profetas profetizaron antes de Jesús? Montones. Pero cuando Jesús profetizó, la gente decía, este hombre habla como quien tiene autoridad. Este no es como los escribas y los fariseos, que también hablaban la ley y predicaban también, ¿no? En la sinagoga se predicaba la palabra y la ley tal y cual, pero este hombre es diferente. Porque este hombre manifiesta la verdad. Y eso es lo importante. Y nosotros, si somos de la verdad, tenemos que dejar que la verdad fluya en nosotros. El Espíritu es la verdad. Y el Espíritu se recibe por fe. Y la verdad no solamente tiene palabras, sino que la verdad es la que obra en mí, por supuesto, pero también en vosotros. Es importante que nosotros, los predicadores, aquellos que nos llamamos predicadores, aunque yo nunca me he llamado predicador, la prueba está que cada vez que salgo digo, quiero compartir esto con vosotros, compartir lo que el Señor me va guiando por su Espíritu.
Y estoy convencido y seguro que a veces me equivocaré. Pero claro, me tengo que exponer, porque si el Señor me muestra algo, mi obligación, digamos, es compartir lo que el Señor me está hablando. Ahora, tu espíritu tiene que decir amén o no a lo que yo te estoy hablando. No te creas todo lo que te digo yo, hermano. Pero cree lo que dice la verdad. La unción, la verdad, esa nos guiará. En el camino de Dios tiene que ser la unción, la guía. La unción es nuestro maestro, el Espíritu. Por tanto, esto sí es importante, esto lo creo yo y lo comparto con vosotros con seguridad. La verdad se manifiesta sola. No tienes que porfiar, no tienes que tratar de convencer, no tienes que discutir, no tienes que abalanzarte sobre tu prójimo por el cuello y decirle que esto es la verdad, que no hace falta, que la verdad habla por sí misma y convence. Por eso el Espíritu Santo es el que nos convence y nos guía a toda la verdad. Esto es bueno que lo entendamos, hermano, porque la mentira está ahí. La mentira está ahí. Siempre. Daniel compartía hace un par de domingos algo que yo tenía en mi corazón, pero que lo revivió así un poco. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron contra el Señor y su ungido, y su Cristo. Y esta mañana hemos oído algo de eso también. Todas las naciones acuden a las asambleas de la ONU, a las asambleas extraordinarias de la diplomacia. Bueno, la diplomacia es el arte de engañarte sin que tú te des cuenta. El arte de prometerte lo que no te voy a cumplir, pero de momento tus expectativas quedan razonablemente cumplidas. No te preocupes que esto, no te preocupes que lo otro, y bueno, la diplomacia sabéis cómo es, ¿no? Es difícil ser diplomático. Yo creo que Moisés cuando le dijo a Dios, yo soy torpe de labio, no estaba diciendo que no podía hablar, porque dice la Escritura que Moisés fue poderoso en obra y en palabras. Yo no creo que Moisés, a lo mejor tú sí lo crees, nada, no pasa nada, pero no creo que fuera tal. Simplemente que Moisés lo que decía, yo no soy diplomático, aun habiendo estado en la corte de Faraón, yo hablo espontáneamente y sinceramente y no me encuentro capacitado, y no te preocupes. Tú para mí serás como Dios y a Aarón tu profeta. Él va a hablar. Porque Aarón era más diplomático. En cambio, Aarón no dice la Escritura que fuera poderoso en palabras. Que Aarón, si alguna vez fue poderoso, fue para decirle al pueblo, hagamos un becerro y forrémoslo de oro. Aarón no era Moisés. Eso no quiere decir que en el reino de Dios haya uno mayor y otro menor. Pero quiere decir que la verdad no tiene por qué ir acompañada de diplomacia. Ni la verdad tiene que ser porfiada o discutida. La verdad solamente hay que expresarla y dejar que el Espíritu de Dios sea el que obre y el que haga la obra en nuestros corazones. ¿Y qué obra va a hacer el Espíritu? Esa obra, grabar sus mandamientos, los mandamientos espirituales de Dios en nuestro corazón. David cantaba, deseables son más que el oro afinado, deseables son los estatutos y los mandamientos de Dios. Ojalá para nosotros, hermanos, que despertemos un poco, decía el apóstol Pablo, despertad. Porque el Espíritu Santo lo que quiere es despertar nuestro limpio entendimiento para que entendamos que los mandamientos de Dios no son algo que me presiona, no, sino que son deseables, como el oro, y más que mucho oro afinado.
más que la miel que destina el. Bueno, hermanos, no me quiero extender. Habría mucho más que decir, porque las cosas son eternas de Dios y podemos estar toda la mañana predicando. Todos, yo creo que todos podríamos decir algo y estar todo el tiempo. Pero vamos a levantarnos y vamos a seguir alabando al Señor mientras pasamos la ofrenda. Y quiero deciros una cosa, hermanos, acerca de la ofrenda. La ofrenda no es un capricho de la iglesia. La ofrenda es, de parte del Señor, la forma en que el Señor puede también ver dónde está nuestra fe, si es verdad le creemos, y si la ofrenda también ayuda a la iglesia, a los santos, y también la ofrenda es una prueba de que somos generosos y que damos para la obra. Así que, pero ninguno se sienta tampoco obligado, en el sentido de que Dios va a forzar nuestros corazones. Así que qué inmenso amor el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. aleluya. Dios desde el cielo al Salvador
ayúdanos que la verdad sea manifestada. Y la verdad se manifestará cuando un pueblo la manifieste. Jesús la manifestó como la verdad. Pero nosotros estamos aquí para aprender de Él y también ser copartícipes con Él de esa gran verdad que el mundo espera, que el mundo necesita. El mundo quiere ya el reino de Dios y no lo entiende, pero nosotros hemos entendido que somos aquellos que tenemos la responsabilidad por medio de la fe de manifestar la verdad de Dios al mundo y el mundo será cambiado en un mundo nuevo. Aleluya. Aleluya. ¿Puedes repetir el cántico también? Te alabamos, Señor. Pues Él murió por ti. Recibirás la luz que Él quiere darte a ti. Gloria a ti, Mi Señor. buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Aleluya. Y aparta vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá. Que te despreciaste hoy, acepta pecador la salvación de Dios. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que Él quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Y aparta vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta pecador la salvación de Dios. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta pecador la salvación de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a invitar a Lourdes que nos despida la oración. Gracias, Señor, te damos, Señor. Señor, por tu misericordia, Señor, y por tu palabra, Señor, en medio de tu pueblo en esta mañana, Señor. Y queremos agradecerte, Señor, por tu fidelidad, Señor, porque tú eres siempre fiel con tus hijos, Señor. Señor, ponemos nuestras vidas, nuestros corazones delante de ti, Señor, para que tú nos sigas ayudando, transformándonos, Señor, y cambiándonos, Señor, en todo tiempo, Señor. Señor, y que tú sigas fluyendo, Señor, y que tu espíritu siga moviéndose en medio de nosotros, Señor. Señor, te pedimos, Señor, por Ucrania, Señor, por
por esas personas que están allí, Señor. Señor, tú eres el único que puede tener misericordia, Señor. Tú eres el único que puede dar la paz, la vida. Todo está en ti, Señor, y en ti ponemos nuestra confianza en todo tiempo, Señor. Señor, porque tú eres fiel, Señor, con tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén.